según ellos, eran ellos los que decían, no podían hacer negocios con los gentiles, no podían viajar, no podían tener ningún tipo de relación con los gentiles, ni mucho menos comer con ellos. Los judíos eran exclusivistas, ellos no podían ni siquiera tratar a los gentiles, porque para ellos era como quien dice, o sea, los consideraban que los gentiles eran menos que ellos. Yo quiero que lo vean en Hechos 10:28, sin perder Gálatas, por favor. Amén. Hechos 10:28, lo que ellos creían, lo que ellos consideraban, los judíos, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Acá está hablando directamente el apóstol Pedro. Pedro era consciente, completamente consciente, que Dios le había dado una visión, que Dios le había mostrado. Ahí cuando él fue a la casa de Cornelio, cuando Dios le mostró en esa visión que no llamara a ningún hombre común o inmundo. Pero aquí en la palabra dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, juntarse o acercarse a un gentil. Era abominable aparentemente para ellos, ¿cierto? No para Dios, sino para ellos. Pero Pedro comía con los gentiles, pero luego se retraía. Pedro sabía, porque Dios le había dado una visión, y ya ahorita vamos a mirar lo que Dios le mostró en esa visión. Y Pedro sabía hacía un tiempo atrás que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios, que los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo como lo recibieron ellos en el día de Pentecostés. Él sabía que la salvación era para todo el mundo, por eso él comía con ellos, por eso él compartía con ellos. Pero la conducta de Pedro era contradictoria e hipócrita, porque cuando vio que llegaron estos judíos, él se retrajo, dice que se retraía, dice, pero daba la inmensa influencia de Pedro, Pablo no tuvo otra opción sino condenar directamente la hipocresía. Entonces dice que ahí Pablo confronta a Pedro, porque negarse a comer con los gentiles contradecía lo que Pedro hacía mucho tiempo había reconocido. Primero, él comía con los gentiles y compartía con los gentiles como esa familia que tenía. Pero cuando él vio que llegaron estos hombres y llegaron estos judíos, inmediatamente él se apartó y se retraía en cierto modo hipócritamente. Y por eso Pedro tuvo que confrontar a Pablo. Pero yo quiero que miremos lo que Dios le había mostrado ahí en Hechos 11:1. Miremos Hechos 11:1. Pablo reprendió, Pablo confrontó a Pedro. Pablo confrontó a Pedro. Hechos 11:1. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Dice Hechos 11:1, Hechos 11:15 al 18, quiero que lo leamos para no leer toda la historia porque es larga. 11:15 al 18 dice, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Aquí está hablando el apóstol Pedro, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aleluya. Y ahí en Hechos 10, 34 y 35 dice,
10, 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro era completamente consciente que la salvación no solamente era para ellos, que no necesitaba la circuncisión, que ellos eran salvos por la gracia de Dios. Y no solamente los gentiles, sino los judíos, si querían aceptar a Cristo, ya tenían que dejar la circuncisión. Pero es aquí donde Pablo confronta a Pedro. Dice, pero Pedro negaba su propia convicción, aunque él sabía y era convencido por el mismo Dios. Dice, por temor a la crítica o a la posible pérdida de autoridad de la iglesia en Jerusalén. Por puro temor, por puro miedo a la crítica, él en cierto modo fue hipócrita. Pedro fue hipócrita y se retraía. Es como que está comiendo y está compartiendo con los gentiles, y llegaron los judíos, y entonces es como que yo no ni los trato a ellos y soy con ustedes. Entonces esto a Pablo le molestó en gran manera, y él lo confronta y le dice: ¿qué estás haciendo? Y es ahí donde volvamos nuevamente a nuestro texto base, Gálatas 2. Dice 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. El apóstol Pablo amaba a Dios, y el apóstol Pablo, él defendía el evangelio a costa de lo que fuera. Él sabía que Pedro era un líder, que era un hombre de Dios, pero él no le importó porque él estaba defendiendo, era la verdad de Dios. No era tanto porque muchas veces somos más fieles al hombre que a Dios. Si Pablo hubiese pensado así, Pablo hubiera dicho: no, él también es un apóstol, no, lo que él diga está bien. Pero no, él lo confrontó. Y dice cara a cara, ¿cierto? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo perder el poder, tenía miedo perder que de pronto ya no lo respetaran. Ya él estaba, en ese momento Pedro estaba fallando ante Dios, porque él estaba pensando en el poder humano quizás, no verdaderamente en Dios. Le estaba fallando a Dios. ¿Cuántas veces de hoy en día nos sucede parecido, cierto? Quizás preferimos ser leal y más íntegro a un hombre que leal y íntegro a Dios. De hoy en día también sucede parecido. Y dice, todo esto traía una fuerte reacción, por lo que Pedro se retraía y se apartaba de la mesa y la comunión con los gentiles. Aparentemente Pedro tenía miedo de dañar su reputación como apóstol de la circuncisión. Ahí en Gálatas 2:13 dice, y en su simulación, o sea, en su hipocresía, digámoslo así, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, esto fue también duro para el apóstol Pablo, porque inicialmente hablábamos de que Bernabé fue el amigo, fue el compañero, fue el que acompañó al apóstol Pablo a sus viajes, al primer viaje misionero, fue el que estuvo siempre con Pablo. Y la influencia que tenía Pedro era muy grande. La gente lo seguía, los judíos lo seguían, los líderes judíos estaban detrás de Pedro todo el tiempo. Y dice que y en su simulación, o sea, Pedro, participaban también los otros judíos. Los otros judíos también se le acercaron también a Pedro, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado, y Bernabé también fue, en cierto modo, prácticamente todos ellos se fueron detrás de Pedro y fueron arrastrados por la hipocresía de Pedro.
Dice, el ejemplo de Pedro era tan decisivo, o sea, el ejemplo, Pedro era una influencia muy grande, que los demás judíos de la iglesia de Antioquía, incluido Bernabé, seguían su ejemplo. Y dice que Bernabé se dejó arrastrar por la hipocresía de Pedro. Esto no fue nada fácil, porque para Pedro no fue nada fácil. Y era el único que había creído en Pablo cuando Pablo comenzó el ministerio del apostolado. Y para Pablo no fue nada fácil. No solamente se estaba enfrentando con Pedro, que tenía tanta influencia, y los judíos que tenían tanta influencia. Ahora su mejor amigo o uno de sus mejores amigos le estaba dando la espalda. Dice, Pedro era una gran influencia para muchos, muchos le seguían. Sin embargo, los actos de Pedro no representaban convicción, sino hipocresía. Más adelante, y después terminamos, o sea, más adelante cuando o sea, la palabra sigue contando la historia, mucho más adelante, Pedro se arrepiente y Pedro ya después acepta a Pablo y tiene que reconocerse, pero en este momento Pedro estaba fallando. Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles, vives como los gentiles y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? O sea, le estaba diciendo, ¿usted qué viene a hablar? Entonces dice, el ejemplo hipócrita de Pedro daba a entender que los gentiles tenían que comportarse como judíos para recibir la gracia de Dios. El ejemplo que él les estaba dando. Dice, de este modo Pedro no vivía rectamente conforme a la verdad del Evangelio de la gracia. Pedro estaba fallándole a Dios. Pedro le estaba fallando a Dios, dice, pero en el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Qué triste, porque era un apóstol de Dios y estaba desviándose del camino de Dios por agradar a los hombres, solo por agradar a los hombres. Y qué bonito que se levantó ese hombre, Pablo, ¿cierto? Ese hombre lleno de la presencia de Dios. Y Tito, porque antes, o sea, en el versículo 1, 2, 3, está hablando de Tito, que Tito estaba y llegó con el apóstol Pablo, pero Tito también estuvo con Pablo. Tito no se quiso circuncidar, Tito no aceptó la circuncisión, y aunque leámoslo en el 2, dice, Gálatas 2, leámoslo desde el 1 para que lo entendamos un poquito. Gálatas 2:1 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Dice, mas ni aun Tito, o sea, lo estaban obligando, pero él no se circuncidó. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Acá dice fue obligado a circuncidarse porque lo estaban obligando a circuncidarse. Pero toda la historia y todo lo que habla de Tito es que Tito no se circuncidó, porque si Tito se hubiese circuncidado, todos ellos, porque Tito fue una influencia muy grande después de Pablo, Tito fue uno de los pastores más influyentes. Y si Tito se hubiera circuncidado, entonces todos los demás hubieran seguido el ejemplo de Tito. Pero mire las cosas y la diferencia, porque mismo Pablo sí circuncidó a Timoteo. Pero ¿por qué Pablo circuncidó a Timoteo tiempos atrás? Porque Timoteo, la mamá de Timoteo era judía y era necesario en ese tiempo circuncidarse. Él mismo lo circuncidó a Timoteo. Pero en este momento y en este contexto, Tito no tenía que circuncidarse. ¿Amén? Y son cosas que uno aprende y dice, uy, Señor, qué bonito. Uno antes las leía y no las entendía. Amén. Y dice, ya se había decidido que no era apropiado obligar a los gentiles a vivir como judíos,
ya que la salvación solo es por la fe en Cristo Jesús. Entonces ya se había dicho, pero realmente Pedro estaba fallando a Dios, y no solamente él estaba arrastrando a mucha gente al error, a mucha gente, a los que lo seguían los estaba arrastrando, que tenían que seguir la ley. Y no solamente era la circuncisión, más adelante también empezaron a pensar que tenían que comer la comida de los judíos y una cantidad de rituales que Dios no estaba mandando. Entonces es donde nosotros como hijos de Dios tenemos que ser sabios. Y esto muchas veces tomamos la palabra y los ejemplos, muchas veces los tomamos y decimos, pero si Pedro falló, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pero si el salmista David falló, ¿quién soy yo? Pues yo también fallo. No, al contrario, si Dios nos dejó esta palabra escrita es para que no cometamos los mismos errores. Aleluya. Para que no hagamos lo mismo que hicieron estas personas, porque dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Y quiero que vaya, y ahí mismo Gálatas 2:16, esta ya es la conclusión. Gálatas 2:16 dice, aleluya, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces aquí es importante tener en cuenta que la única forma de ser justificados, la única forma de ser perdonados es mediante la fe en Jesucristo. Dice que la salvación o la justicia no se puede lograr por guardar la ley. No se puede lograr por guardar la ley. Y recordemos, y muchas veces lo hemos dicho, que la gracia, la misericordia que Dios nos dio fue un regalo que no nos merecíamos. La justificación que Dios dio, nuestro Señor Jesucristo nos dio, recordemos que fue algo que humanamente nosotros no podemos justificarnos. Porque poníamos el ejemplo de ese juez que le dice al hijo, porque el hijo cometió un pecado, y el juez le dice, y es un ejemplo humano y mundano, ¿sí? Pero que es muy real. El juez el hijo le dice al juez, papá, perdóneme, y el juez le dice, sí, hijo, te perdono, pero tienes que pagar en la cárcel. Eso es lo que pasa humanamente, tenemos que pagar nuestro error. Pero ¿qué pasa con Cristo? Cristo nos justificó, Él pagó ese error por nosotros, y nosotros ante Dios estamos completamente limpios. Entonces somos justificados. No es muy diferente a justificarnos nosotros. Si de pronto ese juez justo, que es nuestro Dios, le dice a este hombre, perdóname, el Señor lo perdona y lo deja como si nunca hubiera cometido el pecado. Pero el ser humano no. El ser humano, ejemplo, le dice, perdóname, mató a alguien, y le dice, perdóname, la persona lo puede perdonar, pero no le puede devolver la vida a esa persona que mató. Mientras Dios pagó ese precio, y es como si nunca hubiera matado a esa persona. Amén. Es tan diferente la justificación de Dios, y dice que la única forma de ser justificados solamente es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Por eso Él vino a enseñarnos un evangelio diferente. Por eso Él nos enseña ese evangelio que dice que es por la locura de la predicación. Esa es la verdadera palabra, la locura de la predicación de la palabra, la que nos transforma, la que nos hace nuevas criaturas, las que nos lleva cada día a ser mejores, la palabra es la que nos forma, mis amados, no es la ley. La ley ningún ser humano la puede cumplir, y aunque la cumpliera y aunque cumpliera muchos puntos, si uno solo infringe toda la ley, y entonces no habría salvación para nadie si fuera por ley. De hoy en día los judíos, muchos judíos que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, todavía viven bajo la ley, todavía quieren agradarle a Dios bajo la ley. Y no solamente los judíos, hay religiones
Hay doctrinas que enseñan que tenemos que guardar la ley. Tampoco han aceptado a Cristo. No ha habido un verdadero nacimiento. Como le decía a alguien, hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo. Aún pastores que no han nacido de nuevo, que no han tenido un verdadero nacimiento y que verdaderamente no han nacido de nuevo. Eso quiere decir que no son salvos. Porque cristianos podemos decir, hay muchos cristianos, pero que hayan nacido de nuevo son pocos. Por eso el Señor dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y quiero que para terminar, Gálatas 2:21, quiero que veamos. Gálatas 2:21, aleluya. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que al aceptar y al decir que vivimos por la ley, estamos desechando la gracia de Dios. Y al decir que yo tengo que cumplir toda la ley, es que no he aceptado a Cristo en mi corazón. Y entonces dice, por demás murió Cristo. Si fuera por la ley, entonces el sacrificio de Cristo hubiese sido en vano. Entonces no valdría la pena. Si hubiese sido por nuestro sacrificio humano, entonces el sacrificio de Cristo en vano, dice, por demás, en vano murió Cristo. Y es ahí esta enseñanza que nos da y nos enseña de que nosotros, como hijos de Dios, aún los dos apóstoles, los más influenciados de toda la palabra, los dos apóstoles más grandes, se podría decir, tuvieron esta controversia porque entre ellos dos hubo uno la circuncisión y otro no, la incircuncisión, y hubo en cierto modo desacuerdo, confrontación, que después el apóstol Pedro tuvo que arrepentirse porque él mismo, Dios le había revelado a él directamente que nosotros los gentiles no éramos ni comunes ni inmundos. Y entonces por eso el Señor le decía, lo que yo santifique no lo llames común o inmundo. Y por ello el apóstol Pedro se arrepiente más adelante y acepta completamente, y dice que nuestro hermano Pablo, y acepta a Pablo como su hermano, y lo respeta porque reconoce que Pablo estaba en lo cierto. De hoy en día nosotros, esta enseñanza nos da a nosotros de que primero seamos fieles a Dios que al hombre. Amén. Que primero no importa, mira, quizás podamos ser poquitos, pero por eso el Señor dice que Él deja un remanente que permanecerá fiel hasta la venida de Cristo. Y que nosotros seamos ese remanente que permanezcamos fieles. Que no importa lo que nos digan, no importa si nos juzgan, no importa si estamos predicando la palabra de verdad, eso es más importante. No importa si el hombre no le gusta, porque el hombre es emocionalista y el hombre le gusta es sentir. Pero es que el evangelio no es por sentir, el evangelio es por convicción. Aleluya. No es por sentir cosquillitas, no es por sentir que tiemblo, no, es por una convicción de que es real. Eso es lo que tenemos que entender, que como hijos de Dios tenemos que cada día hacer la voluntad de Dios. No importa si nos aprueba el hombre o no. El hombre siempre va a poner obstáculos porque el hombre quiere aprobar las cosas que aparentemente se sienten. El hombre es emocionalista, el ser humano somos emocionalistas. Y aún nosotros, qué bonito que nos digan palabras bonitas, pero ¿para qué nos van a decir digamos palabras bonitas que no se van a cumplir? Es preferible que nos digan una verdad dura, porque es la palabra de Dios, y no que nos digan un poco de ilusiones falsas que nunca se van a cumplir. Es preferible la palabra de Dios. Amén. Colóquense sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos has permitido, Padre, me has permitido exponer tu palabra, Señor, y enseñar, mi Rey precioso. Cuán maravillosa es tu gracia, Señor. Cuán maravillosa, Señor, es tu bondad para con nosotros.
Nos has mostrado, Señor, que tú nos amaste, Señor. Tú no miraste, Señor, si éramos extranjeros o no lo éramos. Tú solo miraste que nos amabas y que tu misericordia se derramó sobre todos aquellos que de verdad te aceptábamos. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad, mi Rey, de conocerte, Padre, de conocer más de ti, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gracia inmerecida, mi Rey, porque si no fuera por tu gracia, Señor, ninguno de nosotros, ninguno, Padre, podríamos, Dios mío, tener esa esperanza de algún día encontrarnos contigo, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra quedó plasmada, Señor, para que aprendiéramos de ella, Señor, y para que no cometiésemos esos errores, Señor, que cometió Pedro, Padre. Este hombre, tu apóstol, que cometió también el pecado, Señor, pero que después se arrepintió, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos enseñes, Dios mío, a nunca serle fiel al hombre primero que a ti, sino primero serte fiel a ti que al hombre. Padre, que tú nos ayudes, Señor, Dios mío, a tener una conducta según tus propósitos, Señor. Que vean en nosotros, Dios mío, que verdaderamente somos tus hijos. Que tengamos una conducta intachable, no hipócrita. Quita de nosotros, Señor, lo que no es tuyo. Padre, si quizás Pedro quería congraciarse con los judíos siendo hipócrita, y esta palabra nos quedó escrita para que nosotros nunca lo hiciéramos, Señor. Ayúdanos, Dios, a nunca caer en tal pecado, Señor, de desobedecer tu palabra por obedecer